Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a continuar hablando de desarrollo económico, los cierres, los números de este primer semestre de 2023. ¿Cómo vamos? Las implicaciones políticas que también existe con relación a este segundo semestre que ya también inició ahora en julio, el segundo semestre de 2023. Vamos a ver cómo va el ramo de la construcción, platicando con nuestros amigos de la CEMIC, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, directamente el ingeniero Félix Grajales Montiel, miembro del Consejo Consultivo de este organismo, de la CEMIC, Delegación Veracruz, y también expresidente. Don Félix, muy buenas tardes. Jorge, muy buena tarde, como siempre, un placer estar en tu programa, saludarlos y entrando en materia directamente del planteamiento que haces en cuanto a los resultados de la economía de México. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que reflexionar que qué rápido se va el tiempo, lo importante que es tomar decisiones acertadas a tiempo por parte de quienes toman decisiones de gran calado en nuestro país, nuestros gobernantes, de lo delicado que es las decisiones que se bordan. Y al final lo que queda son esos. El tiempo se va y los resultados se quedan. Y no todos los resultados son alentadores. Por fortuna hay algunos parámetros que están, por decirlo así, enmendando la plana. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero por ejemplo hemos visto cómo ha crecido de manera importantísima el, el, el ingreso de remesas de nuestros paisanos en la Unión Americana, que eso es un parámetro que a mí me llama mucho la atención personalmente, y conversando con algunas personas que saben de esto, hay varias interpretaciones. Pero bueno, al fin y al cabo es un dinero fresco que ingresa, que no toca más que la economía directamente, y que va en contraste con los otros resultados por ejemplo, el Producto Interno Bruto, que la economía no ha crecido a lo que se dijo que iba a crecer y se mantiene en rangos del 1%, que son un crecimiento muy, muy lamentable, muy corto, muy insuficiente para lo que México necesita. Cifras que tenemos que ver, de acuerdo a lo que nos dicen los datos estadísticos del INEGI, la balanza comercial de México, que ha sufrido un desplome importante de cerca de 4.125 millones de dólares, lo cual es una caída muy importante. Es decir, estamos importando más de lo que se exporta. Eso es una señal que tenemos que seguir de cerca. Por otro lado, la producción petrolera está en sus peores niveles, Jorge. Si vemos los números, por allí de los años, hace 10 años traíamos una producción de crudo de alrededor de 2.5 millones de barriles al día. Hoy anda en 1.6 millones de barriles diarios, una caída eh, brutal, importantísima, que aunque el ingreso petrolero dejó de ser el fundamento de la economía, sigue siendo un participante muy importante. Otro de los parámetros que creo que nos tenemos que seguir mirando, los que estamos en la formalidad, es el crecimiento de la economía informal, que ronda en el rango del 22% del PIB, que es una cantidad muy importante porque esto a la larga nos va a llevar a que va a haber una disminución en la recaudación que hoy por hoy se mantiene. Al no haber recaudación, los programas asistenciales y de apoyo a la población podrían verse afectados. Entonces, bueno, son varias lecturas que tenemos que ir dando a esto, y todo nos lleva a una conclusión que no sé si coincidas conmigo, pero creo que las decisiones populistas redundan en resultados negativos. O sea, no podemos seguir dilapidando dinero en obras que no resultan en mayor productividad, en mayor generación de impuestos,
y que en lugar de eso nos van a costar más de lo que nos venían costando. Creo que ese es el análisis de manera global, Jorge, que podría yo hacer de entrada, salvo lo que tú opines al respecto. Sí, ingeniero, coincido en gran medida con lo que nos comenta. Por supuesto, estar en un crecimiento, en un porcentaje de crecimiento por debajo del porcentaje que tenemos en estos momentos de inflación, pues no nos lleva a que realmente exista un crecimiento. Por supuesto, en ese sentido, ingeniero, y hablando directamente de su ramo, del ramo de la construcción, ¿cómo cierran ustedes este primer semestre? ¿Bien? ¿Regular? ¿Están estancados o sí se ve una perspectiva, por ejemplo, para el segundo semestre alentadora? Yo diría que está estancada la inversión, con una tendencia hacia la baja en inversión pública. Y el parámetro que mantiene a la industria de la construcción sobreviviendo y en parámetros de crecimiento muy pobres, pero al fin y al cabo no son los que sostienen a la industria. Sobre todo estoy hablando de la localidad del estado de Veracruz, es la inversión privada que se sigue dando. Y sobre todo en la conurbación vemos cómo siguen habiendo desarrollos y siguen habiendo algunas inversiones que hacen que la industria se mantenga. Pero un crecimiento como tal no se ve. Y lo peor es que no vemos para cuándo se pueda dar esa reversión de esta tendencia. Es decir, la inversión pública ha venido disminuyendo, la tendencia sigue siendo hacia la baja. Y las participaciones federales, municipales, estatales a los municipios siguen hacia abajo. No veo que vayan a repuntar porque no hay una intencionalidad por parte del gobierno federal de voltear hacia los municipios, hacia las regiones en particular, para fomentar su crecimiento. Entonces, me parece que para la industria de la construcción y sus ramas que dependen de ella, son muchas, por cierto, dicho sea de paso, hay muchísimas ramas de las industrias paralelas que aportan valor agregado a la industria de la construcción, que igual van a mantener un ritmo de crecimiento muy escaso. Así que ese es el diagnóstico que yo veo y que yo tengo y el síntoma que yo percibo en el día a día, en la industria, Jorge. Muy valiosos, como siempre, sus puntos de vista y sobre todo ir viendo los posicionamientos que tienen ustedes en el sector industrial, en el sector de la construcción, porque son un puntal, siempre lo hemos venido mencionando, que son un puntal para el desarrollo económico, obviamente del estado de Veracruz y del país en su conjunto. Ingeniero, como siempre, muchísimas gracias por estos buenos datos que nos da. Con mucho gusto, Jorge. Encantado de estar con ustedes. Un saludo muy cordial. Buenas tardes. Igualmente, muchas gracias al ingeniero Félix Grajales Montiel. Él es miembro del Consejo Consultivo de la CEMIC, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Veracruz Puerto, y también expresidente de este organismo. Nos vamos al corte, vamos a regresar con más.